Buenas tardes. Nos encontramos con el doctor Jorri Huarto, secretario nacional de campaña del Partido Renovación Popular, quien postula con el número 5 al Congreso. Bienvenido a esta sección de nuestro medio de comunicación y vamos a hacerle las preguntas sobre por qué deberían de votar por usted, por qué deberían de votar por Renovación Popular, qué atractivo para el electorado. Primero, agradecer el espacio. Segundo, siempre trato de hablar acerca de la agrupación política inicialmente porque ha sido un gran despliegue que nosotros hemos venido desarrollando todo este año para lograr, o el año pasado, para lograr finalmente la refundación del partido Renovación Popular. Es un partido refundado, somos el Partido Celeste, el Partido Provida, el Partido de la Esperanza. ¿Y qué atractivos tiene el partido actualmente? Es el único partido pro vida, es el único partido que defiende la vida, es el único partido que se declara abiertamente en contra del aborto, es el único partido que le ha declarado abiertamente la guerra a la corrupción y que proponemos, valga la redundancia, propuestas muy exactas respecto a cómo queremos luchar contra la corrupción. En este caso, es básicamente luchar por erradicar, por eliminar, por sacar del Estado peruano a empresas corruptas como Odebrecht que han perjudicado al país. Bien, y así proponemos también iniciativas legislativas para poder elevar las cadenas o las sanciones punitivas para todos los políticos, fiscales, jueces que hayan cometido delitos de corrupción, para lo cual proponemos una reforma del Código Penal. Entonces, en ese sentido, somos un partido muy claro, tenemos una propuesta muy concreta y somos los únicos que nos pronunciamos respecto a este tema. Porque si nosotros preguntamos al Partido Morado, al Partido Avanza País o al Partido o a diversos partidos políticos que actualmente están todavía en contienda, ninguno es tan claro como nosotros al momento de enfrentar la corrupción. Así también nosotros proponemos soluciones post pandemia, soluciones económicas, soluciones de salud, soluciones de empleabilidad masiva y soluciones de educación y de seguridad ciudadana. Lo que nosotros proponemos en ese sentido es reducción del Estado peruano para hacer un Estado mucho más fortalecido, mucho más fuerte, mucho más eficiente, en la medida de que este Estado pueda funcionar básicamente para poder generar mayor alimentación, mayor trabajo y mayor seguridad. Concentrar el 70% del presupuesto estatal a básicamente estos ministerios. El fomento de la generación del Ministerio de Alimentación es supremamente importante porque eso está anclado con el nivel educativo que puedan tener nuestros escolares. Si un niño está mal alimentado, lamentablemente no va a poder educarse adecuadamente, se va a dormir en las clases, su cerebro no se va a formar adecuadamente en la etapa determinante para poder ser una persona competitiva más adelante, porque después va a tener que, evidentemente, pues, competir para buscar trabajo, competir para poder estructurar cualquier emprendimiento. Entonces es importantísimo el tema de fomentar la alimentación. Pero un tema muy importante que sería bueno tocar, que no lo he tocado en entrevistas anteriores, me gustaría aprovechar tu espacio para hacerlo, es atacar la intermediación perversa. Es algo que nuestro líder natural, Rafael López Aliaga, que es el presidente de Renovación Popular y nuestro candidato a la presidencia de la República, lo dice constantemente y también esto lo sostenemos nosotros, los candidatos celestes, los candidatos de Renovación Popular. La intermediación perversa lamentablemente está enquistada en el Estado y se da de manera muy perversa en todos los sectores económicos del país. Si nosotros nos vamos a la sierra, vemos cómo nuestros agricultores o cómo las personas que se dedican al tema textil, lamentablemente no tienen una contraprestación adecuada respecto de lo que deberían tener con la venta de sus productos. Por ejemplo, nosotros vemos cómo se vende la lana de alpaca. La lana de alpaca debería tener un costo adecuado y de hecho se desarrolla un mercado competitivo a nivel internacional, pero lamentablemente existen pues estos señores que son mayoristas que negocian con estas personas a un precio muy bajo, y le terminan pagando lamentablemente una miseria, ¿no? Por algo que debería costar mucho más. Entonces ahí es donde el Estado debería intervenir para poder regular y para poder defender a nuestros pequeños empresarios, a nuestros pequeños emprendedores, para que sea justa esta negociación de compra y venta. O sea, el Estado peruano interviene de tal manera que actúa como un ente
intermediario, valga la redundancia, para que pueda hacer mucho más equilibrada la negociación, para poder cristalizar, para poder darle mayor equilibrio y balance a lo que sería el justiprecio de lo que vende el productor. Entonces, esto también pasa en las medicinas. El Estado peruano tiene que intervenir para que las medicinas genéricas estén en las farmacias, y las farmacias tienen que funcionar las 24 horas del día, y todas las farmacias deben tener medicinas genéricas. Es importantísimo, porque no es posible que una citromicina nos cueste 72 soles 50 versus un genérico que te cuesta un sol. Eso es prácticamente un delito. Entonces, nadie habla de este tipo de intermediación perversa que se está generando, y es importante que el Estado peruano tenga presencia para poder regular, para poder ayudar a que los productores, los pequeños productores o los pequeños emprendedores puedan tener un justo precio respecto de los productos que venden. Y esa es una forma también de apoyar directamente a los peruanos que menos tienen, a los peruanos más vulnerables, porque justamente son ellos los que necesitan tener un precio justo o una contraprestación justa respecto a los productos que venden, y así, y a su vez también tener un acceso adecuado a las medicinas que justamente hoy en día, tomando en consideración que estamos en una etapa dolorosa con pandemia, y seguramente vamos a pasar a una segunda etapa, y probablemente cuarentena, hace falta, ¿no? Es importante que las personas tengan ese acceso a la medicina a bajo costo o quizás gratuita. Medicina genérica es supremamente en importante. este punto que usted ha tocado tres puntos muy importantes, lo cual es agricultura, digamos, alimentación y educación y salud. Son cuatro puntos, cuatro ejes fundamentales en los cuales lamentablemente el Perú en los últimos 20 años no ha tenido realmente un desarrollo que haya incidido en la calidad de vida de las personas con menores recursos, y que realmente nos está llevando a ser el primer país en muertes por la pandemia, ¿no? Como son ya 38.000, más de 38.000 fallecidos a la fecha. En este sentido, ustedes también están proponiendo una reducción de ministerios, están proponiendo, me está planteando una reforma del Código Penal, porque realmente al final la llamada lucha contra la corrupción, es el segundo aspecto de mi pregunta, se dilata demasiado. Entonces, el poder, en realidad, en vez de ver al corrupto como corrupto, más bien se ve al Poder Judicial como corrupto, ¿no? En realidad, porque no sanciona como debe sancionar realmente a los funcionarios, a quienes hayan cometido pues actos delictivos en favor de sus bolsillos. Pero Justamente, esto, justamente por eso que plantearlo... también, sí, Sí. justamente por eso que también nosotros lo que planteamos es una central justamente encargada de monitorear que no se cometan estos delitos de corrupción, o detectarlos a tiempo para que no se consumen como tal. Ahora, si usted se da cuenta, cuando nosotros planteamos la elevación de las condenas a cadena perpetua, lo planteamos contra jueces, fiscales y todos los servidores públicos, Exacto. no solamente con los políticos en general. Jueces, fiscales y servidores públicos que hayan cometido cualquier tipo de delito de corrupción, independientemente de los matices o diferentes tipificaciones que pueda existir en el Código Penal, tienen que pagar con cárcel y con cadena perpetua, porque la corrupción está matando a la gente, está matando al peruano. Por corrupción, equipos de protección personal no han llegado hacia las personas más vulnerables y se han muerto. Hay que decirlo con todas sus letras y directamente y de frente. Hay gente que ha perdido la vida porque los equipos de protección personal no han llegado, y ha habido corrupción, ha habido coimas, ha habido Como el caso de intermediación la policía, en el perversa. caso de la Policía Nacional Exactamente, exactamente. Y no solamente ahí, vamos a ir también al Ministerio de Salud, de que Salud. también hay un tratamiento inadecuado que ha impedido de que, por ejemplo, el tema de la compra de las vacunas, tardío. Esto debió Sí, comprarse antes. Ahora se está hablando sí, mucho acerca de la compra de las vacunas chinas, pero sin embargo hemos visto que China le compra al laboratorio Pfizer, ¿no? exacto. Y los chinos nos venden sus Nos productos a venden a nosotros. La nosotros. verdad, Perú siempre está en la cola. La verdad, Perú siempre lamentablemente está por detrás de Chile, de Colombia, y es lamentable porque uno trata de entender a las autoridades peruanas que actualmente gobiernan el país, y caemos en cuenta que lamentablemente siempre somos los últimos. ¿Qué es lo que está pasando? O sea, ¿qué monstruo está detrás de todo esto que hace que lamentablemente los peruanos sigamos siendo, o tengamos que tener el umbral del sufrimiento tan elevado, ¿no?
¿Qué hace que nosotros, siendo más de 30 peruanos, 30 millones de peruanos, tengamos que padecer este tipo de cosas y tengamos que ser líderes mundiales en el ranking mundial de muertes a nivel de la región Latinoamérica, a nivel del mundo? Entonces, es muy lamentable cuando usted plantea respecto a si nosotros vamos a, digamos, tratar de establecer estas condenas para los políticos, estamos también enfocándonos para los jueces que lamentablemente caen en coimas, para los fiscales que lamentablemente caen en coimas, cometen delitos de peculado, porque justamente este es el caldo de cultivo. Si no hay justicia, si el Poder Judicial es una institución que lamentablemente está podrida, si el Ministerio Público es una institución que está podrida, ¿no? Si la Fiscalía es una institución que está podrida, lamentablemente el sistema judicial no va a caminar y no va a haber el ciudadano de a pie no va a sentir que la justicia le va a llegar. Entonces, por ese lado también es importante aclarar de que, como parte de una propuesta propia, lo que yo propongo también es la digitalización y sistematización de todos los expedientes judiciales, administrativos, para que podamos generar celeridad en los procesos, que es también importante hacerlo. Bien, no solamente enfocarlo desde el punto de la corrupción, sino también de cómo solucionamos la celeridad en todos los procesos judiciales, en todos los procedimientos administrativos legales que existen, porque lamentablemente es un parto para los peruanos, no tenemos esa celeridad. Yo, bueno, soy abogado de profesión, represento a algunos clientes y lamentablemente a veces no es culpa del abogado litigante el hecho de que no acelere su proceso. El sistema es muy burocrático y el sistema es corrupto, ¿no? Hay que decirlo con todas sus letras. Entonces, lo que proponemos es no solamente ir contra los políticos que, digamos, están en el Parlamento, están en el Ejecutivo, sino también en el Poder Judicial. Otra de sus propuestas también es la reducción de las tasas de interés abusivas, que son en más de 3% en cuanto a los créditos al sistema financiero. Sí, por supuesto. Lo que nosotros queremos atacar es la usura, ¿no? Queremos, digamos, erradicar la usura perversa que existe para los empresarios o para los emprendedores o los microempresarios que lamentablemente con su propio capital, un capital que ellos generan con mucho sacrificio, lamentablemente no pueden acceder a estos créditos, están totalmente bloqueados para poder acceder a créditos y si acceden a unas tasas por encima del 200%, 300%. Eso es un delito. Es un delito en México, es un delito en Estados Unidos y tiene que ser un delito en el Estado peruano. Por eso que nosotros proponemos reducir las tasas de interés bancaria para darles mayor acceso a créditos a los MIPES, a los pequeños empresarios, a los microempresarios, a las personas que quieren impulsar su propio negocio a partir de algunas dinámicas empresariales que ellos puedan dominar y puedan finalmente ejecutar para su propio bien, para su propio proyecto personal, familiar. Entonces, creemos que es importante regular las tasas, reducir las tasas de interés para acabar con la usura en el Perú. Respecto a esta propuesta, ya se está viendo una contracampaña que, por ejemplo, están diciendo que el ciudadano de a pie no va a tener acceso. Eso es falso. Es mentira que con esta propuesta que ustedes parece que es justa, ¿no? Que es una respuesta a tantas, digamos, cobranzas coactivas que mucha gente ha perdido hasta también con el pago de impuestos de la SUNAT, que eran de formas abusivas. ¿Cómo le respondería? ¿Por qué se manipula la información y no se dice la verdad? Se refiere a la forma en cómo coaccionan a los Claro, usuarios los grandes, los dueños de los bancos, sí, ¿no? Bueno, ahí es básicamente un aspecto jurídico, técnico, jurídico, financiero. Todos los usuarios de los servicios financieros tienen que tener claro de que no hay prisión por deudas, claro. No hay prisión por deudas, en el Perú no hay prisión por deudas. Es válido que en una etapa crítica como ha sido la pandemia, gran sector de la población se haya endeudado, pero no pueden ser amenazados, coercionados digamos, ser apresados en todo caso, o fustigados o acosados por las entidades bancarias que a veces les entregan algunas cartas amenazándoles con quitarles sus propiedades o amenazándoles con decirles que van a pagar alguna pena punitiva en cárcel. Esto no tiene ningún tipo de delito, no cometes un delito si es que te endeudaste y por una cuestión que tú no puedes controlar, lamentablemente no pudiste cumplir
con el crédito que tú finalmente al cual accediste. Lo que se puede hacer es estructurar cronogramas de pago, establecer alguna línea o un programa de pago con el banco. Esto es una cuestión netamente de organización, netamente de ponerse en negociación, ponerse en contacto con la entidad bancaria y poder establecer un cronograma de pagos para que se haga. El banco usualmente lo que hace es te aprieta, te ajusta, trata de coaccionarte. A veces yo he tenido clientes que emocionalmente han venido fustigados a mi estudio de abogados, que han venido bastante mermados a nivel psicológico inclusive, porque Quebrados. se asustan y dicen me van a quitar mi casa, me van a quitar la casa de mi papá, me están amenazando con meterme a la cárcel. Entonces hay que explicarles también a los ciudadanos que son usuarios de estos servicios financieros que no hay prisión por deudas, todavía no hay prisión por deudas, y que segundo, siempre está la posibilidad de que puedan hacer sus denuncias ante la Superintendencia de Banca y Seguros si es que creen que están siendo abusivos por las entidades bancarias por una cuestión de asimetría informativa. La asimetría informativa, que es la diferencia de información que existe entre el banco, que tiene, digamos, una estructura organizacional elevadísima y es la parte fuerte, la relación contractual, versus un pequeño usuario de servicio financiero, es amplísima. La ventaja del banco es amplísima porque conoce y domina los aspectos legales y financieros versus una persona o un ciudadano de a pie que no lo domina. Evidentemente hay una diferencia y ahí también hay que entrar a dar los consejos adecuados y los ciudadanos tienen que ser fortalecidos por la Superintendencia de Banca y Seguros. Es importante que la Superintendencia de Banca y Seguros, como entidad del Estado, entre e intervenga para evitar de que se cometan ese tipo de abusos. Finalmente, ya para dar por terminada nuestra charla, usted es vicepresidente de la Asociación de Víctimas Afectadas por el COVID-19. Así es. Esta organización está proponiendo algún proyecto de ley o cómo se vería el resarcimiento a las familias que han quedado desmembradas abruptamente por, digamos, negligencia de algunos funcionarios. Usted ya lo mencionaba, la corrupción en la compra de la falta de equipos de protección. ¿Qué es lo que ustedes están buscando para que se haga justicia a aquellos huérfanos o a aquellos padres que han perdido a los únicos sustentos, sus hijos? ¿Algún seguro, como fue el SOAT en su oportunidad, un seguro de vida, pero que lo pague el Estado, porque el Estado es el responsable de no haber hecho las oportunas correcciones a tiempo? La Asociación de Víctimas Afectados por Coronavirus en el Perú, ABACOVID, sí, es una asociación civil de la cual soy vicepresidente y que tiene como objetivo detectar todas las afectaciones que los ciudadanos peruanos hayan tenido producto del mal manejo que el gobierno ha efectuado en el tratamiento de la emergencia y la crisis sanitaria. Entonces, si nosotros hemos detectado que la afectación no solamente tiene que ser una afectación a nivel de salud, puede ser el proyecto de vida, o puede ser al negocio, o puede ser una cuestión familiar, o de salud mental inclusive. Entonces, lo que nosotros hacemos es brindar atención legal para poder demandar, en este caso, básicamente, si es que hemos determinado responsabilidad en contra del Estado peruano, vamos a tener que nosotros asumir la defensa de todas estas víctimas, de todos los ciudadanos que han sentido negligencia por parte del Estado en el tratamiento de la crisis sanitaria y demandar al Estado peruano, digamos, algún tipo de indemnización para todo tipo de víctimas. Como indiqué anteriormente, las víctimas no necesariamente tienen que ser por una cuestión de salud o por pérdidas de vida, puede ser también por pérdidas de trabajo, por ruptura de la estabilidad económica, la ruptura del proyecto de vida estudiantil, en fin, hay mil formas de poder identificar la afectación que uno ha sentido producto del mal manejo que el Estado peruano ha tenido. Una de las principales acciones que va a tener la asociación como medida drástica y que va a ser
hecha en conferencia de prensa es la denuncia que estamos presentando en contra del expresidente Martín Vizcarra por genocidio. Estamos presentando una denuncia por genocidio en la modalidad de, bueno, por el hecho mismo de haber sometido, o la modalidad de sometimiento y denigración de los ciudadanos peruanos. Entonces, esta denuncia ya está siendo presentada la siguiente semana. Nosotros lo estamos presentando en el juzgado correspondiente, juzgado penal correspondiente de turno, y evidentemente también está ampliada la acción legal en contra de terceros que hayan estado involucrados en este delito de genocidio. Evidentemente estaríamos hablando de los miembros de su gabinete cuando él fue pues, presidente el año pasado. De no ser escuchados en el Perú, tendríamos el camino de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, porque la denuncia sería por genocidio. Y de todas maneras, coincido con usted en el tema de que se debe sancionar la irresponsabilidad que ha costado miles de vidas. Por supuesto, hay muchas pérdidas, hay mucho dolor, hay gente que todavía no se siente respaldada por alguna organización, y esta organización lo que va a hacer es justamente como de manera emblemática presentar esta acción legal en contra de Martín Vizcarra por el delito de genocidio, y si no prospera en las instancias supranacionales, ir a las instancias internacionales, como usted bien dice, a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y otras entidades internacionales en las cuales tendremos que hacer escuchar nuestra voz como organización en defensa de los ciudadanos peruanos que han sido afectados por el coronavirus y por el mal manejo y el mal tratamiento que se ha tenido de la crisis y la emergencia sanitaria en el país. Martín Vizcarra, Pilar Macetti y demás personas que de alguna u otra manera han permitido que esta situación llegue a estos ribetes que ha generado tanta muerte y destrucción en el país, tienen que pagar. Entonces nosotros somos muy enfáticos y vamos a demostrar de que en efecto ellos son culpables con las acciones legales correspondientes. Muchísimas gracias por su tiempo y desearle toda la suerte en las próximas elecciones.